Servet Chained, la persona que cambió un fandom. ¿Un trauma justifica tus actos? Mi nombre es Angelical, y hoy hablaremos de Servet Chained, la persona que cambió un fandom para siempre. Advertencia. El video contendrá temas sensibles, tales como menciona abuso y menciona contenido ilegal, entre otros. No nos hacemos cargo de lo que se decida hacer con el contenido, pero sí pedimos que no acosen a los usuarios, sino que más bien se encarguen de tirar las cuentas y no olvidar que esto ocurrió. Con eso dicho, comencemos. El video se dividirá en diferentes secciones. Comenzando con Welcome Home es una RG que nos muestra la historia de una serie infantil que jamás existió, que nos habla sobre varios personajes y entre ellos, Wally, una marioneta amarilla. Usualmente, cuando nos enteramos de que hemos sufrido un trauma, buscamos una forma de afrontarlo o sobrellevarlo. Sea con terapia, desahogándonos y en algunos lamentables casos, autolesionándonos. Pero al final del día es solo un desahogo y una manera de sobrellevar algo en la privacidad de nuestro lugar seguro. ¿No es así? Pero ¿qué pasa cuando no hacemos ni una ni la otra? Y solo empeoramos y empeoramos llevándonos a su par a muchos otros por detrás, sea consciente o inconscientemente. ¿Qué pasa cuando nuestro método de desahogo se transforma en algo ilegal o cuestionable? ¿Qué haces cuando tus actos tienen consecuencias? ¿Qué haces cuando eres reconocido de mala manera? Servet es un artista que hasta la fecha, según lo sabido, no pasa la mayoría de edad, y según lo conocido, inició su recorrido en el fandom de Welcome Home en los mejores años del proyecto, iniciando con una cuenta que quizás se veía normal, y que nadie esperaría que acabaría siendo el comienzo de una enorme mancha, que actualmente no se ha podido borrar del fandom. Siendo este el creador del infame cómic y proyecto, Julie's Destruction. Un cómic basado en los infames videos de Daisy S. Destruction, caso que hasta el día de hoy ha conmocionado por su brutalidad y horror, siendo incluso actualmente un contenido codiciado por muchos, a pesar de su ilegalidad, donde se nos muestra cómo se destroza la humanidad de una menor indefensa en una serie de videos. Desde el momento en el que se publican los primeros videos con los primeros paneles del cómic, su cuenta dio un boom, siendo reconocido por todo el fandom como uno de los varios prosipers más infames de todo el fandom, lo cual nos llevó a que, si bien causó indignación y horror en muchos fans, en otros causó gusto, placer y un disfrute morboso por lo que se le hacía a Julie, la cual era representada como una menor, tomando el lugar de Daisy, sufriendo un destino similar a ella en varios dibujos que nos mostraban los actos atroces de Wally y otros personajes adultos hacia ella. Si bien mucho de este contenido fue principalmente promocionado en TikTok, también fue publicado y promocionado en otra red social, Twitter, como actualmente se conoce, X. Allí se publicaron varios dibujos y según también paneles del cómic. Claro que muchas de las primeras cuentas del usuario fueron borradas o desactivadas, algunas dadas de baja por la plataforma y otras tiradas debido a las múltiples denuncias. Pero aún si muchas de sus cuentas fueron baneadas y dadas de baja, consiguió armar una gran base de fans, los cuales siguen férreamente cada una de sus nuevas cuentas y publicaciones, lo cual de por sí ya es extraño y por sobre todo perturbador, debido a que este comportamiento y contenido de Servet no se quedó únicamente en el cómic de Julie, sino que bajó lentamente hasta las profundidades más desconocidas. Aviso: no vamos a hablar mucho de los círculos cercanos de Servet o de sus amistades, ya que queremos centrarnos más en sus propios actos y en las consecuencias que estos tuvieron. Con esto ya dicho, sigamos. Servet ha demostrado múltiples veces durante estos últimos años ser alguien muy fan del personaje Wally, demostrando cierto afecto y cariño hacia la marioneta ficticia, lo cual no está nada mal hasta que te das cuenta de que se representa a sí mismo con una forma adulta y a Wally como un menor de edad, excusándose a sí mismo con que es un personaje ficticio, de lo cual daré mi opinión más adelante.
Ya esto de por sí es algo que te deja pensando y al menos te deja analizando la situación un poco, pero eso no es todo, ya que en las múltiples cuentas que ha tenido el usuario hemos podido ver comportamientos preocupantes, y al igual hemos podido ver comportamientos igual de preocupantes de parte de sus fans. Pero ¿por qué esto es tan preocupante y qué hizo aparte? Sus traumas y acciones, una forma de desahogo o de llamar la atención, o simplemente un adolescente buscando fama. Servet es un usuario que ha demostrado múltiples veces tener problemas psicológicos y presuntamente familiares, aunque no hay nada confirmado realmente de esto último, siendo únicamente sostenido por dichos del mismo usuario. Solo sabemos que Servet ha dicho que no le dan mucha atención, lo cual puede ser algo que vaya de la mano con toda la situación, pero sin dar nada por confirmado. Continuemos. Servet a veces ha hablado de haber sido víctima de abuso, también ha comentado de haber sufrido actos tales como haber sido encadenado, etc., temas de los cuales no entraremos en profundidad, ya que no consideramos que sea importante para la investigación hasta ahora, pero que puede responder ciertas dudas o dar una explicación de su decadente salud mental. En otros momentos también nos comenta que el tema de Daisy no le causa gracia, pero sí los comentarios que le hace la gente. Junto a eso también nos menciona que ha estado internado varias veces, o eso se ha podido rescatar de información externa. No puedo decir cuántas o exactamente el por qué, porque no lo considero necesario, pero algo que sí considero necesario es mencionar que el usuario ha mostrado varias veces tendencias suicidas, sea mostrando sus autolesiones o diciendo que desea acabar con todo, algo que muchas veces ha preocupado a su público, mientras que, por otro lado, algunos lo celebran y esperan que ocurra rápido. Sinceramente, no daré una opinión respecto a esto, pero sí diré que mucha de esta información la he recolectado de su canal de WhatsApp, el cual hoy en día está borrado. Proyectos y acciones. En una de sus tantas cuentas de TikTok, hemos podido sacar y recuperar dibujos que el usuario ha hecho, dibujos donde representa a Wabji como un menor siendo abusado, desnudo en situaciones para adultos. Lo mismo se repite con Julia y con otros fandoms, donde nuevamente repite la misma temática, abusador y víctima o adulto e infante, todo en un contexto ficticio, pero que nos deja ver que algo no anda bien. Julia S. Destruction solo fue uno de sus proyectos, teniendo otros aus más tales como Wabji Scooby y un posible O de Wabji como niño siendo abusado. Servet ha demostradas actitudes que son ciertamente burlescas hacia otras personas, más específicamente a quienes le han criticado o funado, refiriéndose de forma despectiva a los cuerpos de estos o a características de estos mismos, todo esto visto en sus canales de WhatsApp, que hasta la fecha han sido solo 2. En su canal también mencionó otros datos interesantes, tales como tener miedo de sí mismo debido a su forma de actuar, comentándonos sobre algunos de sus actos. Esto no está confirmado con pruebas explícitas, solo tenemos su propio testimonio, así que por favor, eviten un juicio realmente fuerte respecto a lo que diré hasta que hayan pruebas reales que confirmen estos sucesos, ya que esto es solo su palabra y nada más. Servet nos comenta que agredió a su prima con síndrome de Down, cortando con un vidrio el brazo de ella porque no dejaba de gritar. Habla sobre haber agredido a su madre, empujándola y otros actos hacia familiares tales como empujones u otros. Con toda esta información ya dada, podemos pasar a lo siguiente. Servet nos ha mostrado su rostro, pero debido a que es menor y porque aún le tengo un mínimo de respeto humano, no lo mostraré ni aquí ni en ningún otro lado, a pesar de que él mismo menciona no tener miedo de mostrarlo. Lo único que nos expresa es un ligero miedo de ser reconocido por conocidos. Entre todo su contenido en el más reciente rescatado, se nos informa como espectadores que el cómic de Julia volverá este 2025, pero hasta la fecha no tenemos más información de este más que pequeñas menciones y muestras de dibujos explícitos en el canal borrado de este mismo, y en el de un fan del que hablaremos pronto. Otra de las cosas es que Servet también se refiere a sí mismo en un momento como alguien que inspiró a una gran parte del fandom de Comzippers a hacer contenido problemático, lo cual pudo haber sido así, ya que debido a su contenido muchos fans se inspiraron dándonos prontamente en el fandom otros cómics nefastos basados igualmente en casos reales.
Si bien Servet no fue el único y no podemos asegurar que haya sido el mayor causante de esto, sí fue parte del problema y tiene cierta responsabilidad. Lamentablemente, la mayoría de sus fans, al igual que él, son menor de edad y en algunos casos, se ha podido leer fans diciendo que Servet los inspira, que están emocionados por contenido que él hace, entre otros comentarios. Sus espectadores, por desgracia en gran mayoría, no son personas de una edad adulta y se puede notar por sus comentarios. Cuenta si en algún directo en el que yo estuve, sus voces que se oían de niños tan pequeños que te daban ganas de llorar al oírlos hablar de una manera tan frívola del cómic. Sin duda alguna, el contenido de Servet causó un gran impacto en el fandom, dividiendo en dos a los espectadores, entre quienes odian y entre quienes aman el contenido y lo apoyan sin siquiera pensar en lo que se estaba mostrando. Servet ha publicado desde dibujos explícitos en Twitter hasta dibujos con insinuaciones de situaciones íntimas, donde en todos se ve un menor o dos menores o un menor y un adulto. También ha subido vídeos donde demostraba su gran amor por Wally Y. Peter Scudi, hombre conocido por estar involucrado en los vídeos de Daisy como perpetrador principal de los crímenes. Su canal de WhatsApp, redes sociales y un fan en específico. El usuario ha demostrado cierta admiración, por no entrar en detalles con algunas figuras polémicas, pero la que más ha resonado desde el comienzo es Peter Scudi, del cual ya hay contenido en YouTube que habla sobre sus acciones. No entraremos en detalle por lo fuerte de por sí que ya es el video, así que continuando, ha demostrado cierta admiración por él. Desconozco si por sus acciones o si es por un gusto adolescente, pero creo que es necesario mencionarlo para que se den una idea de su estado mental. En su primer canal de WhatsApp pudimos ver desde mensajes mostrando dibujos explícitos de personajes de largo el Come Home, hasta confesiones de situaciones personales. Entre el contenido mostrado, la gran mayoría eran menores en situaciones inapropiadas y en algunos casos mostraba a su personaje en situaciones iguales o que demostraban situaciones de maltrato o abuso. Si bien su primer canal fue cerrado por el usuario, hoy en día hay un segundo canal donde nos comenta que ha regresado. Ahora, cambiando de red social, vamos a TikTok, donde todo comenzó. La mayoría de sus cuentas han sido borradas, sea por él, decisión de la app o por denuncias de la gente, y en todas hay cosas sobre el fandom de Welcome Home, donde nos muestra otra vez sus dibujos, siendo vídeos donde nos muestra a su personaje, otros donde muestra o habla sobre Wally o alguno que otro personaje de su agrado, todos siguiendo diferentes patrones. Un contenido problemático donde los personajes son menores con otros que son mayores, donde personajes menores sufren algún tipo de abuso, etc., demostrándonos que sin importar cuánto tiempo pase, el usuario no ha cambiado y no parece querer cambiar ni mejorar. Lamentablemente, en uno de sus vídeos él comparte un combo de emojis, una forma en la que en redes se les reconoce a las personas como parte de algo. Por ejemplo, a los prosipers se les reconoce por un combo de emojis, a los consipers por otro, y este usuario nos muestra un combo de emojis que significa posible gromer. La descripción tampoco nos ayuda a sentirnos en calma. Tal vez encuentre el amor en una pequeña criatura inocente. Ahora, dejando de lado a Servet por unos instantes, vamos con uno de sus fans más curiosos en mi opinión. Este es un usuario que ha resubido en gran mayoría el contenido de Servet, el cual ha demostrado ser un gran fan y que también ha hecho un canal de WhatsApp, del cual pude sacar mucha más información de Servet y de su contenido. Aquí dejaré simplemente capturas de algunas cosas que se me han hecho curiosas. Un final sin consecuencias. Finalmente, llegamos al final y aquí solo puedo dar mi opinión respecto al tema y un poco más de información. Hasta la actualidad no ha tenido y probablemente jamás tenga consecuencias, no ha hecho nada ilegal ante la ley, pero sí moralmente ha hecho cosas cuestionables, cosas que han manchado para siempre un fandom que empezó con normalidad. Fue uno de los culpables de que el fandom de Welcome Home se llenara también en este tipo de personas que no buscan una fama por ser buenos artistas, buscan una fama rápida, una fama que simplemente está sucia y ensuciará por siempre sus nombres en el internet. Porque aun si solo hacen contenido para un fandom, o son conocidos meramente en un grupo, sus nombres ya son públicos. Con que dos sepan sus nombres hablarán de ellos y el resto sabrá quiénes son y qué hicieron.
Me preocupa en cierta forma los consumidores de su contenido, ya que desde el momento que escuchas voces de infantes apoyando el contenido y ves a menores comentando que lo admiran, te das cuenta de que esto está mal. TikTok no está mal, la plataforma no está mal, el internet no está mal, son los humanos, somos nosotros y los padres de esos infantes los que están mal, y estamos mal por no cuidarlos de ese contenido en una etapa donde se están desarrollando aún. Por ser parte del problema al normalizarlo y burlarnos de lo que hace Servet, no podemos excusarnos diciendo que son píxeles. Yo también cometí ese error de excusarlo diciendo que solo son dibujos. Pero después entendí, son dibujos hechos para un público en específico que busca satisfacer su más bajo instinto carnal. Somos parte del problema cuando nadie ayudó a Servet, cuando nadie en su familia pareció darle la atención y contención que quizás necesito. No estoy justificándolo, pero ¿cómo puedes esperar que el mundo no arda cuando jamás le echaste agua y solo lo miraste arder? Servet es solo uno de los tantos usuarios que hacen esto. Welcome Home es un arc con un fandom hermoso, pero que ha traído a las peores personas posibles, causando un ambiente tóxico, incómodo y tenso por culpa de las mismas personas que normalizaron este tipo de arte. En un comienzo Servet también dijo cosas, y al final acabamos viendo cómo se llama a sí mismo un posible groomer, pero ojo, nosotros no tenemos toda la culpa. Sí, fallamos al apoyarlo y normalizarlo porque Servet tampoco ha buscado mejorar, pero no podemos ignorarlo más. Servet ha visto el mundo arder y decidió arder con él. Así que por favor, no justifiques su contenido, no lo consumas, no le des más gasolina para seguir, bloquea, denuncia y expone con respeto, demuestra que tú eres el cambio, porque con que una sola persona denuncie y no olvide, estamos haciendo un cambio. Los menores no deben estar expuestos a esto. Servet pudo ser ayudado y no fue así y ahora él no quiere cambiar, pero tú puedes evitar que eso ocurra con más personas, dejando de normalizar y burlarse de esto. Tú puedes cambiar el mundo y hacerlo mejor, así que con eso dicho, Servet no va a cambiar y si algún día lo hace, estaré de acuerdo en que me equivoque, pero por ahora, esta es mi opinión. Quien decida arder por sus traumas y no cambiar, ya no es nuestra responsabilidad, pero no debe ser ignorado cuando está haciendo arder al bosque también. Nosotros no podemos quemarnos para salvar a quien no quiere ser salvado. Hasta la próxima, nosotros somos Angelical y esperamos que por favor, duermas bien hoy.